Romanos capítulo 8, por favor. Versículos 28 al 39. ¿Ya? No va a ser el texto base de mi predicación, sino solamente un pasaje que voy a usar paralelo a lo que va a ser el pasaje central. Voy a continuar con el tema de la vida de José, ¿ya? Que empezamos hace un mes atrás, ya ni me acuerdo, creo que sí. Sí, un mes atrás, ¿no es cierto? Sí. Pasa rápido el tiempo. Dice la palabra de Dios así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal vez la mera lectura de este pasaje podría ser suficiente, y más que suficiente. Y sin duda no quiero tampoco pensar que voy a agregar algo más a la palabra de Dios. Quiero repetir lo que la palabra de Dios dice. Cuando los 33 mineros fueron rescatados de la mina San José, después de varios meses sepultados bajo tierra, se puso en boga un término que muchos desconocían. Era la palabra resiliencia. ¿La han escuchado, verdad? ¿O no? Hay algunos que no saben. El diccionario enciclopédico, al menos que tengo yo, perdone que no tenga otro, Océano 1, lo define como la resistencia que opone un cuerpo a la ruptura por choque o percusión. La resistencia que opone un cuerpo por choque o percusión. En psicología, el término es definido así: capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose al futuro. Respuesta común como ajuste frente a la adversidad. Ahora, hermanos míos, si bien, ¿no es cierto?, es verdad que el ser humano, cuando se lo propone, puede salir adelante frente a cualquier escollo que se le presenta en la vida, en el caso de José, que hemos estado analizando hace un mes atrás, nos encontramos frente a un joven que obtenía su fortaleza de algo mucho más poderoso que su mera capacidad humana de afrontar las consecuencias o contingencias, del diario vivir o de alguna situación compleja en particular. Y eso es lo que quiero desarrollar hoy en día. Yo no quiero hablar de resiliencia en José. La palabra de Dios dice, interesante, que saca al hombre con ganar todo el mundo y perder su alma. El ser humano es capaz de cosas, hermanos míos, inconcebibles. ¿Eh? La Biblia lo dice. Tú puedes llegar a obtener todo lo necesario en esta vida. ¿Pero qué sacas si pierdes qué? El alma. Esa parte, hermanos míos, nadie más la puede suplir que no sea ¿quién? El Señor.
Y es ahí donde reside, ¿no es cierto?, al final y al cabo, la capacidad suprema para que el ser humano afronte, ¿no es cierto?, esta vida presente y también la venidera. El Señor no quiere solamente darnos para acá, sino quiere proyectarnos también al futuro. Vamos a Génesis 39, a la continuación. Génesis 39. El capítulo 38 ya lo leímos casi completo la otra vez. No sé si alguno ha seguido leyendo sobre la vida de José. ¿Aceptó el desafío? Se quedaron con lo que escucharon nomás. ¿Ya? Génesis 39, vamos a leer del versículo 1 al 6. He llamado a este tema, y siempre cuando escribo un título del tema, termino el tema y después digo, ¿por qué no le habré puesto otro título? ¿Pasa eso contigo? Sí, pasa con todos, creo, los predicadores. Después dicen, ¿no sería mejor este otro título? Yo puse El secreto espiritual de José. ¿Ya? Me acuerdo del libro, El secreto espiritual de Hudson Taylor. ¿Alguna vez leyeron ese libro? Es tremendo, ¿ya? Y después, cuando terminé el tema, puse como título del mensaje, El Dios siempre presente. ¿Y por qué? Fíjense en esto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, noten otra vez, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Recordemos, voy a hacer una recapitulación, que el capítulo 38 de Génesis nos ha mostrado cómo un joven de 17 años llamado José, preferido de su padre, a quien Dios le ha revelado en 2 sueños que tanto sus hermanos como sus padres más tarde se inclinarían un día ante él, provoca el malestar de sus hermanos y un creciente odio de estos hacia José, al punto de que sus hermanos, cuando se presenta la ocasión propicia, piensan, ¿no es cierto?, en matar a su hermano. Pero al final, interviniendo uno de los hermanos, dice no lo matemos, sino solamente que echémoslo en un pozo. Al final lo que hacen es despojarlo de aquella túnica de colores que el papá le había regalado a José y lo lanzan, ¿no es cierto?, según el relato, con violencia al interior de un pozo. Y a pesar de que José clama con angustia, como dice más tarde Génesis 42, 21, porque uno en el contexto se da cuenta que la situación de José ahí no fue nomás, se quedó en el pozo tranquilito esperando a que lo sacaran. Sino que sabemos que él clamó con angustia para que sus hermanos lo sacaran de ahí, y sus hermanos nada. ¿No es cierto? Hacían oídos sordos y terminaron, ¿qué pasa? Dice la Escritura, vendiéndolo a unos traficantes de esclavos. En eso nos quedamos. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver que en este contexto, hermanos, en este contexto tan especial de adversidad, es que se desarrolla o comienza el desarrollo, ¿no es cierto?, de la vida de José. Veremos develado el secreto, ¿no es cierto?, del espíritu de José, que a pesar de todo lo que le había pasado y que estaban todas las cosas en su contra, logra salir adelante. Cualquiera que no conozca el desenlace de esta historia podría imaginar que lo ocurrido en el capítulo 38 de Génesis traería como consecuencia un desenlace aún peor. A lo mejor podríamos pensar, después de todo esto, si me hubiera ocurrido algo así, ¿qué habría pasado en cuanto a mis sentimientos hacia mis hermanos? El común de nosotros a lo mejor habría sentido hasta odio, ¿no es cierto?, y rencor profundo por el daño que sus hermanos le habían hecho. Tal vez uno podría pensar, el corazón de José se va a llenar de ira, ¿no es cierto? La angustia también de no saber qué le va a pasar va a ser, ¿no es cierto?, lo que se va a apoderar de su alma. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de los primeros versículos de Génesis 39 nos muestra lo siguiente en cuanto a José. Mire y noten, por favor, el versículo 2 nos dice que a José le fue bien en la casa de Potifar.
Es decir, después de todo esto, él lo único que se dedicó es a poder ser un buen esclavo. ¿Por qué? La Biblia dice, porque Jehová estaba con José. Dios estaba con José. El versículo 3 dice además que Potifar se dio cuenta de esto y da testimonio de que Jehová estaba con José. No solamente José se dio cuenta de que el Señor seguía con él en ese momento de adversidad, sino que también otros vieron que Dios estaba con él. El versículo 5, ¿no es cierto? Parte A, dice en tercer lugar que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿qué? De José. Y más encima vemos que la mano de Dios se cierne sobre la vida de José como administrador y la casa del egipcio empieza a prosperar. En cuarto lugar, el versículo B del capítulo 5 dice que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Es decir, no solo su casa, sino también sus campos. ¿A alguien le habría dado ganas de trabajar después de toda esta situación o no? ¿Ah? En nuestros trabajos hoy en día, con todo este tema, ¿no es cierto?, de los derechos laborales, a mí me tocan un pelo y yo grito, ¿no es cierto? Y voy ¿a dónde? A la inspección del trabajo, ¿no es cierto?, y reclamo a diestra y siniestra. Y no estoy diciendo que no se haga. Es legítimo también. Pero en medio de una adversidad como esta, ¿tú serías capaz de trabajar, ¿no es cierto?, teniendo una buena actitud? ¿Ya? Haciendo las cosas bien, ¿no es cierto?, contento y feliz, y vamos echándole para adelante, y más encima prosperando el negocio de aquel que es tu esclavista. Como notarán, hermanos, el relato de la vida de José y su capacidad no se encontraban en una alta autoestima que él poseía, o en algún poder interior secreto, ¿no es cierto?, que todos desconocían. Todo lo contrario, es la historia de un hombre de fe. Él triunfó porque Dios, dice la Escritura, estaba presente en su vida. Ese era el secreto. Si esto fue el secreto de su éxito y valor, ¿será posible que también esto pueda ser parte de la existencia de todo ser humano a través de la historia? ¿O solamente es algo que se da para algunos superhéroes de la Biblia? ¿O todo esto de José era un superhéroe? Superhéroes no existen a propósito. Por si acaso, niños, no existen. A mí me gusta Superman, pero no existe. ¿Ya? A mi hijo le gustan, todos los que son vestidos con capa son superhéroes, hasta el zorro. ¿Ya? Hermanos, tengan presente de que José está viviendo, tengan presente esto, está viviendo en otro país, desconocido, con otras costumbres. No conoce el idioma, no cacha una, ¿ya?, de lo que está pasando. Está lejos de su familia, en tercer lugar, solo, completamente solo. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a José? Igual, otra vez, volvemos al pozo. ¿Qué hizo José cuando estaba en el pozo? Miró hacia arriba, a ver si alguna mano se extendía para sacarlo de ese lugar. Precisamente, no fue la mano directa de Dios, fue la mano indirecta de Dios lo que lo sacó del pozo. Y uno podría pensar, pero sí, ¿cómo es posible que se lo sacaron para venderlo? Pero lo sacaron del pozo, ¿ya?, para cumplir un propósito. A José, en una situación como esta, solo le quedaba mirar hacia arriba, de donde puede venir el único socorro, como dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya? El Salmo comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por el contexto, los estudiosos dicen que eso significaba que en aquella época estaban los famosos altares altos, ¿no es cierto?, lugares altos, que la gente había edificado como lugares idolátricos. Es decir, en los cerros edificaban eso e iban a los cerros buscando la ayuda de los dioses. Pero el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En pocas palabras, ¿vendrá mi socorro de los ídolos que están ahí? No, mi socorro viene de más allá. ¿De quién? De aquel que hizo los montes, ¿no es cierto?, y los cielos. En cierta ocasión el salmista David preguntó, ¿a dónde miré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde? ¿Y a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Salmo 139, muy bien. Y como dice en el versículo siguiente, los versículos 8 al 10, a Dios lo encontró en varios lugares el salmista. Dice, ¿lo encontró dónde? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si bajara el Seol, ahí estás. Si fuera al extremo del mar, ahí estás. Si subiera a los montes, ahí no estás, ¿no? ¿Dónde no está el Señor? Cantábamos una canción antigua que ya no se canta porque con las melodías actuales suena media extraña esa canción. Mi Dios donde quiera está. ¿Se acuerdan o no?
Dios, ¿dónde se encuentra, hermanos? Dios se encuentra en todo lugar, porque Él es el Dios omnipresente. Tenlo presente. Él es el Dios omnipresente, es decir, que lo abarca todo. Aplicándolo a la vida de José, hermanos, podemos decir, aunque esté en un foso profundo, o junto a un grupo de esclavos, o en la casa de un extraño, aún allí, Señor, yo sé que tú me guiarás. Y José, ¿no es cierto?, en esa instancia, en esa situación, yo me lo imagino, un joven de 17 años, igual que Daniel cuando es llevado esclavo, ¿no es cierto?, a Babilonia. En la cultura judía, el entregar el mensaje de la palabra de Dios comenzaba desde muy pequeño. Los niños crecían impregnados, ¿no es cierto?, con la Torá, con la palabra de Dios. Se la sabían de memoria. Pero no solamente era un tema de memorizar las escrituras, era porque esto iba a serles útil, ¿en qué? En su desarrollo como personas. Nunca a través de la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel se desasoció, ¿no es cierto?, el estado de qué cosa, de lo que era la creencia en Dios. Hoy día está una lucha sin cuartel por querer sacar a Dios de todo lugar, de todo vestigio, ¿no es cierto?, o rincón de este mundo y de este país. Y se viene peor. Y la gente dice, no, esas cuestiones de ideología, eso es religión. Hermanos míos, todos los seres humanos somos religiosos, inclusive los ateos son religiosos. Esa es su religión. Como dije, aplicando, hermanos míos, esto a nuestras vidas, ¿qué podrías confesar como experiencia de la presencia de Dios en tu vida? Tal vez estés complicado hoy día, como lo mencionamos la otra vez, en tu lugar de trabajo. O tal vez estés postrado, producto de una enfermedad, ¿no es cierto?, grave. O tal vez estés encarcelado o pasando penurias económicas en tu vida en estos momentos. Mi pregunta es, y la pregunta del Señor a través de su palabra, igual que con José, ¿está Dios en medio de todo esto? ¿Puedes decir si está Dios en medio de todo esto? El cristiano, ¿no es cierto?, que deposita su fe no en sus sentimientos, sino en las promesas de Dios, que dice que Él está en todo lugar, puede y debería llegar a decir, sí, Señor, yo sé que estás aquí. A pesar de las dudas, yo sé que estás. Hermanos, Él está presente. Y cuando lo menos lo imaginas, Él se hace presente, además, de una manera notoria y tangible. Si hay manifestaciones de Dios, hay una que me llamó la atención hace poco. En mi lugar de trabajo hay un hermano nuestro que yo conozco que éramos jóvenes. Cuando recién entró él a la cruzada, yo también entré un poquito antes que él. Él llegó después. Él lleva ya, ¿cuánto? 30 años metido ahí. Y él visita la cárcel de Puente Alto. Y me contó un testimonio interesante del último capitán que llegó, ¿no es cierto?, a la cárcel de Puente Alto a hacerse cargo de la cárcel. Este hombre era hijo del carabinero asesinado por la mujer metralleta. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Ya? Este fue el capitán de gendarmería de la cárcel de Puente Alto, el último. Ahora llegó otro, pero el anterior. Y este hombre tuvo una conversación con el capellán porque quería ponerse al tanto de todo cómo estaba funcionando la cárcel. Y conversó con el capellán y el capellán también quería hablar con él y ver cuál era la situación y cómo iban a trabajar en conjunto. Y este hombre llegó al capellán, ¿no es cierto?, con tal grado de resentimiento, producto, ¿no es cierto?, de que una delincuente había matado a su papá, que él lo único que quería era ser gendarme para poder asesinar a un preso. O a todo preso que se le pusiera por delante. Cualquiera de estos desgraciados, dijo, que me haga una, yo lo mato. Esa era su odiosidad. Y se lo dijo al capellán. No me hable de Dios, le dijo. Yo lo único que tengo aquí, ¿no es cierto?, soy yo mismo. Yo no quiero saber nada de él. Además, si Dios existiera, dijo, Él me daría un hijo. Su esposa era fértil. Y el capellán, de alguna manera especial, se sonrió y se tomó esa frase, hermano mío, y le dijo, ¿y por qué no oramos por eso? ¿Qué? Se sorprendió. Oremos. ¿Por qué no oramos que Dios te dé un hijo? Le dijo, si usted quiere, hágalo, le dijo. Y él oró. Y ese hombre ahí inmutable. Cuento corto. Un mes después, llegó este capitán a la oficina del capellán con los ojos llenos de lágrimas y diciendo, mi esposa está embarazada. Y el capellán le dijo, ¿y qué piensas de eso? Hábleme de Dios, le dijo. Y ese hombre se convirtió en esa oficina al Señor ese día. Ese hombre organizó hace poco, ¿no es cierto?, un seminario y ha organizado todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la introducción del Evangelio en la cárcel después.
Hace poco organizó la conferencia para enseñar cómo usar la Biblia Thompson a los presos en la cárcel. Él no pudo haber desarrollado eso, se tuvo que ir. Antes lo cambiaron a otra cárcel. Pero es interesante que cuando él se fue, hermanos míos, los presos lo abrazaban. Y él se abrazaba llorando con ellos. Un hombre que tenía tanto odio en su corazón. ¿Ahora qué hacía? Se volcaba hacia ellos, ¿no es cierto?, con un abrazo. Eso lo vio. ¿Saben quién lo vio? El hombre, un gringuito que vino a hacer el seminario, hermano Felipe Train. Y le dijo a mi amigo, le dijo, hermano, si yo no viera esto, no lo habría creído. Dijo, no lo podría creer. ¿Dónde no está Dios? ¿Dónde no se manifiesta Dios? Hermanos míos, cuando nosotros oramos y cuando lo buscamos de corazón. Él se hace presente en circunstancias que ni te imaginas. Ninguno de nosotros, ni nadie en este mundo puede ir a un lugar donde Dios no esté. Piensen un momento en el futuro cercano o lejano. Mañana tal vez en la escuela o en tu trabajo, manejando tal vez en la autopista o en la sala de operaciones de un hospital, frente también incluso a un ataúd. ¿Dios estará allí? Bien lo expresó Pablo en Hechos 17:27 cuando dijo, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Quisiera ahora destacar, hermanos, las principales lecciones, 5 lecciones rápidamente, que puedo aprender de este periodo de la vida de José. Primero, ciertamente, hermanos, Dios está cercano a cada uno de nosotros. Está cercano. Desde las grandes ciudades, ¿no es cierto?, atestadas cada día de más personas, hasta la más recóndita aldea en una selva, todos pueden disfrutar de la presencia de Dios, de su manifestación. Otros, sin duda, ¿no es cierto?, no quieren que Dios interfiera en sus vidas. Lo hemos escuchado en este capitán, por ejemplo. Sin considerar el amor de Dios, despreciando, ¿no es cierto?, o dependiendo de sus propias, y débiles fuerzas. Solos muchas veces que quieren vivir. Pero a pesar de eso, Dios está allí, observando y actuando. Pero por otro lado, vemos a muchos Josés que oyen hoy día, ¿no es cierto?, y ven la presencia de este Dios tierno, amoroso y misericordioso, que gente que busca a Dios, que sabe que solo Él puede proveer, puede defender, puede dar fortaleza para sobrevivir en la adversidad. Son como Moisés, que oró en Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques, ¿de dónde? De aquí. ¿Cuántos de nosotros realmente clamamos cada día, Señor, ayúdame este día una vez más? Ve conmigo donde yo voy. Quiero palpar tu presencia. Otros somos como David, que cuando confesó sus pecados en el Salmo 51, no oró pidiendo que Dios no le quitara su corona. Señor, no me quites mi corona por mi pecado, ni mi ejército, Señor, ni mi poder. ¿Qué es lo que él pidió? Señor, una cosa solamente demando, no me eches de delante de ti y no me quites, ¿no es cierto?, tu Santo Espíritu. Hermano, cuando un hijo de Dios verdaderamente es su hijo, lo que más, ¿no es cierto?, anhela es poder, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Ser lleno de la presencia de Dios. Y llora y se angustia, ¿no es cierto?, cuando producto del pecado, él se aleja, ¿no es cierto?, del Señor. Pero el Señor allí está, siempre presente. Creo que hoy, más que nunca, debemos volvernos con pasión a Dios, rogando que su presencia sea patente en nuestras vidas. Como alguien dijo, debemos ser más como esponjas que piedras en medio de un vasto océano. Una piedra puede ser mojada e incluso cambiar su color externo, pero el agua jamás penetrará, ¿no es cierto?, en ella. Sin embargo, una esponja, ¿qué hace? Absorbe el agua, ¿no es cierto?, penetra en ella, altera, ¿no es cierto?, la esencia de ¿qué? De la esponja. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero ¿qué queremos ser? ¿Piedras o esponjas? La presencia de Dios está allí. Señor, lléname. En segundo lugar, en Hebreos 13:5 dice, el Señor, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Anhelo la presencia del Señor. Ahora el Señor te dice, yo te prometo que no te dejaré y jamás te abandonaré. Los estudiosos del léxico griego nos dicen que este pasaje de Hebreos contiene 5 negativos. Es decir, el pasaje debería ser traducido literalmente así. Miren, interesante. Diría, no, no te dejaré, no lo haré, ni te abandonaré, no. Interesante. 5 negativos. No, no te dejaré, no lo haré, ni te abandonaré, no.
Por eso, hermano, en segundo lugar, la vida de José nos enseña a aferrarnos a la promesa que nos dice que Dios siempre estará en medio nuestro como poderoso gigante y se deleitará y renovará cada día su amor, como dice Sofonías 3:17. Habrá sin duda momentos en que perdamos la sensación de la presencia de Dios y a todos nos ha pasado. A Job le ocurrió, por ejemplo, como dice Job 23:8-9, Job se sintió lejos de Dios, pero a pesar de todo declaró, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Bueno, yo siempre he pensado, si yo fuera oro y me pusieran en el fuego, no quiero ser oro. Claro, yo no pido ser oro, sin duda. Pero el Señor quiere hacerte como el oro. Sin duda que días difíciles, hermanos, exigen decisiones de fe. Vean lo que dicen los siguientes textos, por favor. Salmo 56:3, acompáñenme. Salmo 56:3. Dice este pasaje, Salmo 56:3. En el día que temo, dice el salmista, yo arranco. ¿Qué dice? Yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Tienes miedo hoy? ¿Le temes a algo? ¿Qué dice las palabras de Dios? A pesar de eso, Señor, quiero confiar en ¿quién? En ti. Mira el Salmo 42:5. Un poquito más atrás. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Estás abatido? ¿Estás turbado? ¿Qué dice la Escritura? Espera en Dios. Espera en Dios. Hermanos, no importa los sentimientos que tengas. La presencia de Dios no depende de tus sentimientos, sino de sus promesas. De sus promesas. Y esto es la clave, ¿no es cierto?, a la hora de realmente estar con pasión llenos de la presencia de Dios. En tercer lugar, hermanos, aférrate al carácter inmutable de Dios. ¿Podrías mencionar algunos atributos de Dios que puedas atesorar en tu corazón hoy para los momentos adversos? ¿Podrían recordar? No solo de memoria, sino que hayan sido parte de tu vida. ¿Un atributo? ¿Qué le dice que el atributo Dios es soberano? ¿Qué nos dice? ¿A qué nos transporta? ¿Qué nos hace pensar? Si Él es soberano, Él tiene el control ¿de qué? De todo, el control de todo. ¿Hay algo que se le puede escapar de las manos a Dios? ¿Dios hace un plan A y después un B? No, Dios tiene un solo plan y siempre lo ha tenido, un plan A, porque Él nunca se equivoca en sus decisiones. ¿Qué te dice el atributo que Él es fiel? Señor, tú eres fiel. Y lo cantamos. ¿Qué dice? ¿Qué significa para tu vida? ¿Te fallará Él alguna vez? No, Él no falla. Él nunca, ¿no es cierto?, falla. Él es justo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las críticas? ¿No? ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Y esa queja de qué significa? Yo no merecía esto. ¿Seguro? Agradece que te dio eso nomás. Porque si te diera lo que realmente mereces, habríamos sido barridos todos del mapa hace rato. ¿Él es justo? Sí, y actuó en justicia a través de la cruz de Cristo. ¿Él es santo? ¿Quién nos dice eso? En un mundo de tanto pecado, donde yo a veces me indigno viendo, ¿no es cierto?, mi propio pecado y el pecado de otros, me alegra saber que, ¿qué cosa? Que hay un Dios puro, que hay alguien a quien imitar, que hay realmente un superhéroe, digno, ¿no es cierto?, de ser alabado. Él es perfecto, perfecto. Ni un error en su vida, ni un error en su planificación. Él es inmutable, jamás cambia. Él es omnipresente, está en todo lugar. Él es omnipotente, lo puede hacer todo. Hermanos míos, como dijo Edward Mott, cuando todo a mi alrededor haga que mi alma desfallezca, Él es mi esperanza para permanecer. Porque sus atributos, ¿no es cierto?, son perfectos, armoniosos. En cuarto lugar, hermanos, cuéntale de tu dolor a Dios.
Jeremías lo expresó así en Lamentaciones 3, 2 al 8, ¿no es cierto?, de una manera muy particular. Por favor, vayan ahí. Lamentaciones. Hubo un tiempo en el cual algunos pensaban que este libro no debería estar en la Biblia, por tanta queja. ¿Ya? ¿Cómo es posible que un cristiano se queje, o no? ¿O sí? Jeremías capítulo, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, por si acaso. Capítulo 3. Lamentaciones 3, 2 al 8. Dice, me guió y me llevó, ¿en qué dice? Siempre pensamos, Dios es luz, debería andar siempre en luz. Bueno, aquí el salmista dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Han habido momentos así en tu vida en los que parece que Dios no está escuchando? Parece que nos sentimos tan angustiados. Hermanos, Jeremías aquí me llama la atención algo. Es un hombre que ora con sinceridad a Dios y con persistencia. Aunque estés, hermano mío, enojado con Dios o en desacuerdo con sus planes, díselo. Díselo. Jeremías lo hizo en un momento de colapso económico y convulsión política de la nación de Israel. No importa lo que estás pasando tú hoy día, ¿no es cierto? Hambre, muerte, enfermedad, díselo a Dios. El Salmo 142, 2 lo resume así. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque Dios no hace oídos sordos como lo hicieron los hermanos de José en el pozo cuando éste clamaba por ayuda y compasión desde ese lugar. Muy por el contrario, como dijo el famoso San Agustín, cuán hundidos en lo profundo están aquellos que no claman por salir. No hay nada peor que quedarse allí, sumido en la depresión y en la angustia, sin buscar ayuda. Esta semana volvió una señora, una mamá, y dijo, vengo a devolver este libro, dijo. Se llamaba Desilusión con Dios por Philip Yancey. Era un libro que se le iba a regalar a su hijo que se había separado y que ahora estaba con una depresión muy profunda y declarado con esquizofrenia. Y dije, ¿qué pasó? No quiere leer, no quiere hacer nada, dijo. Hay momentos en los cuales el ser humano se siente tan abatido, no quiere saber nada. Y este hijo no quería saber nada. Y ella con lágrimas me dijo, no sé qué hacer, me dijo. ¿Y por qué no oramos? Le dije yo. Y en ese momento, ella detrás del mesón y yo entregándole su paquete que había comprado, oramos. Hermanos, nadie puede salir solo adelante. Y esto me lleva, por último, a la necesidad de apoyarte en tus hermanos. No huyas y vivas en la soledad. Te lo digo porque tengo la tendencia, yo personal, de querer salir solo en medio de las dificultades, de enfrascarme y de encerrarme en mí mismo. Sin embargo, he visto cómo la mano de Dios ha provisto de hermanos y amigos en la fe, ¿no es cierto?, que me han tendido la mano en la adversidad. Mateo 18:20 nos dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la promesa? Hermano mío, cuando tú oras con tu hermano, cuando tú te reúnes con tu hermano, cuando tú tratas con alguien cosas de Dios, ten presente algo. ¿Quién está ahí? El Dios siempre presente. El omnipotente Dios, el omnipresente Dios. Y qué tremenda verdad para nuestros corazones. Recuerden cuando Moisés y los israelitas luchaban contra el ejército de Amalek en la Biblia, recuerdan, ¿no es cierto? Mientras Josué iba a la batalla, dice la historia, con su ejército, Moisés, alzando las manos, oraba mientras, ¿no es cierto?, el ejército peleaba. Y mientras él oraba con manos alzadas, el pueblo prevalecía. Pero llegó un momento en que, como nos pasa a todos, ¿cierto?, que las manos un buen rato así, empieza y duele el hombro. Y llegó un momento en el cual Moisés dijo, Aarón, ayúdenme. Y se acercaron estos hombres, tomaron sus brazos, se los alzaron, Moisés siguió orando y Israel prevaleció y triunfó. ¿Necesitamos a otros que nos apoyen en los momentos duros? Sí, hermano mío, sí. Por supuesto que sí.
Sé sincero con tus hermanos y pide su apoyo y deja el orgullo y las apariencias y humíllate, porque Dios entonces te exaltará. Vamos una vez más a Romanos 8, por favor, al final. Quiero concluir con esto. Romanos 8, 38 y 39. Podemos resumir lo que hemos visto y la vida de José en lo siguiente. Y seguramente José habría estado de acuerdo con esta porción de Pablo. Por lo cual estoy seguro. No está diciendo por lo cual yo siento. No. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este día, querido hermano, Dios espera por ti. Si la historia de José va a servir de precedente para nuestras vidas, Dios puede usar a Egipto para enseñarte que Él, a pesar de donde estás, Él está contigo. Venga lo que venga a tu vida como adversidad, recuerda, Dios no se ha mudado de lugar. Su promesa es fiel, como en Génesis 28:15, cuando dijo, yo estoy contigo y te guardaré porque por donde quiera que tú fueres. Ese es nuestro Dios. Ese era el secreto de José. Su secreto espiritual era saber que había un Dios siempre presente. ¿Por qué no tomas eso como tu secreto? ¿Por qué no tomas eso como, ¿no es cierto?, tu baluarte que sostenga tu vida hoy y el mañana también? Oremos a Dios. Nuestro buen Padre Celestial, nuestro tierno Dios y Señor, que estás en los cielos y que estás también aquí en la tierra. Dios todopoderoso y omnipresente. Señor, inclinamos una vez más nuestro corazón ante tu grandeza. Nos humillamos, Señor, ante el actuar tuyo, Señor, tan consistente, fiel, ante un Dios que nunca cambia, un Dios que cumple sus promesas. Aquí estamos, nuestro Dios, una vez más, con todas nuestras debilidades, flaquezas y pecados, clamando, Señor, que tú seas propicio a nuestras necesidades. Señor, supla usted y cambie, Señor, esa situación que nos ha tocado vivir. Y aunque estemos, Señor, en la adversidad, Señor, que podamos palpar su presencia. Usted es el Dios de misericordias. Usted es el Dios de amor. Usted es el Dios de justicia. Usted es nuestro Dios santo, todopoderoso. Gracias, Señor, porque sé, Padre Celestial, que mantiene fiel sus misericordias cada día. Las renueva, como dice su palabra. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador. Gracias por ser sus hijos. Gracias porque al igual que José, podemos, Señor, saber que usted está presente, aún en la adversidad, aún en los lugares más recónditos, Señor, de nuestro quehacer diario. Ahí está usted, presente y queriendo manifestarse en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, como José, a aferrarnos a sus promesas y a realmente, Señor, mostrar al mundo que usted está presente y que prospera nuestro camino. En Cristo Jesús. Amén.